Por la tarde, Juan, un adolescente de mirada cansada y manos ásperas por sus días como cartonero, no paraba de sumergir sus manos ennegrecidas de hollín en un mar de cenizas, respirando el dominante olor a quemado. El 23 de diciembre, en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina. El adolescente enfrentaba la dureza del aire denso y el calor que ondeaba por la calle para rescatar un poco de material. El encargado de una vieja biblioteca incendiada lo llamó. Con voz áspera, le ofreció una tarea: juntar papeles quemados para tirar, salvar lo rescatable y que lo venda para él mismo. Juan aceptó en un segundo porque eso podría salvar su día. El hombre lo dejó solo. Entonces, entre las cenizas, sus dedos se dieron con un libro casi intacto. Emergió cubierto de polvo, con páginas amarillentas. Le pegó un poco a las tapas y al lomo. Al abrirlo, descubrió deseos sinceros escritos a lápiz, parecían escritos por niños con letras antiguas, pensó que podían ser de los niños de la Revolución de 1810. Y tenía algunas hojas en blanco. Esa noche, en su humilde casita de madera, con el libro abierto sobre la mesa, Juan se enteró de una leyenda antigua enmarcada en el centro de la cuarta hoja. Decía que si el libro se completaba con deseos antes de la medianoche de Navidad, todos ellos se harían realidad. Sorprendido frunció la boca pensando que la idea era demasiado mágica, demasiado imposible. Pero, aunque tenía sus dudas, no dejaba de desear que fuera real. Entonces recordó su infancia que nunca supo de regalos. Además, al recorrer las calles tirando de su carro de 2 ruedas sin caballo, observaba las miradas apagadas de mucha gente que conoce, su falta de esperanza le dolía como una herida propia y no quería verlos así. Con el corazón acelerado, se prometió que haría todo lo posible por llenar esas páginas, aunque no fuera tan real. La idea no la vio como un sueño, era una esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió el fuego de una idea. Un propósito que trascendía la rutina miserable. Si la leyenda era real, él lo iba a descubrir, y con ello, tal vez, devolvería un poco de optimismo a aquellos que tanto lo necesitaban. Al día siguiente, el 24 de diciembre, Juan despertó con el primer rayo de luz que se filtró a través de la ventana de su rancho de madera. A pesar del calor que ya lo empapaba, estaba listo para salir, porque tomar algo podía hacerlo sentir pesado y darle ganas de acostarse. Hoy iría a buscar el pan dulce prometido por la amable señora del otro barrio. Pero Juan, con su corazón generoso, no quería presentarse con las manos vacías. Después de buscar entre sus pocas pertenencias, decidió llevar consigo el antiguo libro de deseos. La señora le dio el pan dulce con una sonrisa cálida en la puerta de su casa, y él, agradecido, decidió sorprenderla. Sacó el libro antiguo de su carro y la señora lo observaba con curiosidad mientras él le explicaba que lo que escribiera en ese libro se haría realidad cuando se complete el libro. La señora, conmovida, entendía por los ojos iluminados con esperanza que ese chico realmente creía en lo que estaba haciendo. La señora le preguntó cómo se llamaba, él le respondió, y así escribió su deseo de felicidad y de oportunidades para Juan. Al irse, el libro lo acompañó mientras recorría las calles de cemento, las calles adoquinadas y las calles de tierra. Movido por la necesidad de hacer algo significativo, Juan tocaba puertas y ofrecía a la gente la oportunidad de escribir sus anhelos en las páginas en blanco del libro. Les contaba que esos deseos, una vez escritos, quedaban cargados de una magia y que se cumplirían una vez que esté lleno el libro. La mayoría de las personas lo miraban con desconfianza, bocetando sonrisas incrédulas antes de seguir con sus cosas. Sin embargo, unos pocos que claramente estaban marcados por la fatiga decepcionante de la vida, se detenían un momento. Sus miradas se suavizaban y escribían en el libro, ayudando a despertar una chispa que había estado dormida. Para ellos, era una cosa de loco lindo. Juan hizo un recorrido por las calles de su barrio a un ritmo acelerado. Mientras avanzaba, notó que las calles estaban sorprendentemente limpias. Lo único que se escuchaba era el crujido de las 2 ruedas de su carro, pero él no se detenía. Las cajas y botellas que usualmente recogía para vender todavía estaban guardadas. Sabía que el 25 de diciembre podía ser mejor que el 24 porque la gente está ocupada y no tira nada.
Al acercarse a su barrio, Juan divisó a lo lejos un grupo de personas reunidas en la esquina de la placita. Entre ellos, reconoció a su familia y a algunos amigos. «Es un loco mentiroso», gritaba un hombre de voz ronca. «¿Quién te crees que sos prometiendo milagros?». Juan se detuvo con su carro en seco. La conmoción atrajo a más personas. La familia de Juan y algunos amigos sintieron una mezcla de preocupación y vergüenza. ¿Podría ser cierto que Juan había perdido la cabeza y ya no tenía contacto con la realidad? Los ojos de su hermana menor se plantaron en él, con miedo y tristeza, y murmuró: «Juan, por favor, deja esto. No queremos que te pase nada». Juan se dio cuenta de que su deseo de traer esperanza, aunque fuera con un simple libro, había sido malinterpretado. «Dame ese libro para acá», dice una vecina que intenta manotearlo. Con una presión pesada, el adolescente apretó el tomo contra su pecho y, sin responder a los insultos, caminó de vuelta a su rancho con gusto a fracaso. Su familia le dijo que lo esperaban a la noche, pero Juan no contestó nada. Cuando llegó a su hogar, se sentó sintiendo la dureza del suelo de tierra y el aire frío que se colaba por las hendiduras de la madera unida. Inamovible miró el libro, con ganas de que ese objeto cumpla sus sueños, pero ahora era testimonio de su aislamiento. Afuera, la ciudad estaba casi lista para la noche de Navidad, la música y las charlas eran prioridad. Pero a pesar de estar solo, entendía que no estaba completamente derrotado. Aún tenía el libro y podía soñar. Sentado en la penumbra de su rancho de madera, sus brazos se deslizaron hasta el libro y sus manos callosas lo trajeron para tenerlo cara a cara. Lo abrió y sus ojos se clavaron en las letras temblorosas y torpes, de los deseos escritos con ilusiones frágiles que se habían recopilado. Algunos de los nuevos pedidos del libro decían: «Quiero que me salga la jubilación. Quiero un robot como la que vi en la tele. Quiero la remera de Messi y la pelota, la camiseta de Argentina y la otra rosa. Quiero poder arreglar mi casita. Quiero una canillita y agua potable en mi casa». Con cada anhelo pequeño de necesidad, Juan sentía un calor en su pecho. Pero entonces sus ojos se toparon con la última página del libro en blanco, pidiendo ser completado. El reloj marcaba las 23:51 horas del 24 de diciembre. La tensión se intensificó en su cuerpo, porque los minutos se deslizaban como agua entre sus dedos. ¿Qué podía escribir para completar el libro? La esperanza de un milagro, el amor por aquellos que lo habían rechazado, o el deseo de demostrar que no estaba loco. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el sonido lejano de los festejos precoces le haga recordar la voz de su madre, que le decía: «Los deseos más verdaderos son los que se sienten hasta los huesos, Juani». Entonces agarró una lapicera que tenía por ahí y escribió en la última página con letras muy grandes y redondas: «Para completar el libro». Las agujas del reloj se alinearon en las 12. Apenas terminó de escribir, un resplandor dorado y cálido iluminó la habitación, las páginas temblaron con energía propia y se escucharon chasquidos como el de las hojas al romperse. La luz envolvente se extendió, bañando el rostro hipnotizado de Juan con un brillo que parecía nacido del sol, y Juan lloraba como nunca lo hizo. El libro, sin ser manipulado, golpeó 3 veces la mesa y se elevó, haciendo retroceder a Juan por la sorpresa. Quien lo miró con ojos tan abiertos que apenas pudo parpadear cuando un sonido profundo retumbó por toda la casa, y la vibración en el aire le erizó la piel. Se escucharon los festejos de las 12 de la noche con cohetes y gritos mezclados. Con un impulso instintivo, Juan corrió hacia la puerta y la abrió de par en par para contarle a todos lo que estaba pasando. Pero enseguida sintió un viento detrás de él y vio como el libro, ahora flotando, ascendía en el cielo oscuro, salpicado de estrellas que parecían parpadear un código Morse y patrones de cascada de colores. Se elevó más y más, hasta perderse. El libro desapareció dejando atrás a Juan levantando una mano al cielo, que quedó inmóvil con los labios entreabiertos pero sonriendo y los ojos humedecidos por la emoción. Entonces dejó que una sonrisa se formara en sus labios. Nadie más en la ciudad lo notó, todos estaban ocupados en sus celebraciones, brindis y abrazos.
Al día siguiente, la mañana de Navidad amaneció tranquila, pero Juan no pudo dormir mucho. La emoción de la noche anterior lo mantuvo despierto. Con el sol en lo alto, decidió salir a recorrer las calles del barrio. El 25 era un buen día para recolectar lo que los vecinos habían usado en las fiestas. Sabía que muchos, por la madrugada o cuando se despertaban, habían tirado cajas de regalos ya abiertos, botellas de sidra o cosas que no usaban. Pero antes de salir del barrio, algo inesperado lo detuvo. El chico que había pedido un deseo en el libro, jugaba solo en la vereda, saltando de un lado a otro. Sostenía un muñeco robot con una mano, un robot idéntico al de la televisión que Juan sabía que era imposible que su familia pudiera comprarle. La imagen era tan absurda como hermosa. El robot estaba en ese barrio empobrecido, en un hogar donde las cosas nunca parecían llegar. Al instante, la madre del niño apareció en la puerta, viendo a Juan fijamente con una expresión entre desconcertada y agradecida. En eso viene corriendo desesperada otra vecina y lo agarra del brazo. La vecina le dijo con voz temblorosa: «Juan, mi casa». Él pensó que la casa se había quemado por algún cohete o algún accidente, por eso dejó el carro y se fue corriendo con ella. Pero cuando entró a la casa, se quedó paralizado. No podía creer lo que veía. Las paredes, antes grises y desprendidas, brillaban con una nueva pintura. Los muebles, antiguos y rotos, habían sido reemplazados por unos nuevos, más simples pero funcionales. La casa estaba renovada, como si todo lo que había faltado en ese hogar por años, de alguna manera, se materializó. ¿Pero qué pasó?, preguntó Juan asombrado. La vecina sonrió y le dijo con tartamudeo: «Es el milagro. Ayer a las 12, cuando salimos a ver los cohetes un ratito, volvimos a entrar y ya estaba todo así». Antes de que pudiera decir algo más, Juan salió disparado hacia la casa de otro vecino. No entendía, ¿todo eso era posible? Golpeó la puerta varias veces y despertó a un señor mayor. Le pidió un vaso de agua, pero el hombre lo miró confundido y le dijo: «Nunca tuve agua potable». «¿Estás seguro?», preguntó Juan sonriendo. El señor estaba un poco aturdido, pero accedió a abrirle y a buscar en la cocina para que Juan pudiera ver. Juan lo siguió con rapidez, y cuando entraron, vio la canilla, tan común, puesta en su lugar. Y cuando el hombre la abrió, el agua empezó a brotar clara, fresca y potable. El señor se quedó mirando, sorprendido. «Nunca he tenido», susurró con sus manos temblando mientras dejaba que el agua cayera en sus dedos. Su voz se rompió al decir: «Nunca tuve agua así en toda mi vida». Juan sintió un nudo en la garganta. Los vecinos empezaron a despertar, atraídos por las noticias. Entre ellos vio al nene con una camiseta 10 de la selección argentina y una pelota reluciente. Uno de esos vecinos, con los ojos brillosos de emoción, se acercó corriendo y le comentó: «Juan, me llamó mi abogada hoy temprano y me dijo que le llegó un mail perdido que dice que cumplo con las condiciones, voy a tener mi jubilación». La señora corrió a abrazar a Juan, y entonces, otros comenzaron a rodearlo. Le decían, le gritaban casi llorando de alegría: «Nosotros te creemos. Sabemos que esto es cierto. Queremos pedir nuestros deseos, danos el libro», decían entre sonrisas y abrazos. Juan miró al suelo, no sabía qué decir. Se había convertido en el centro de todo, en el portador de una magia que había cambiado la vida de los demás, pero no tenía el libro para continuar. Entonces una vecina pequeña le preguntó si había pedido algo para él. Un silencio profundo se desplegó entre todos en la calle. El mentón de Juan se frunció, y sus ojos, aún húmedos por la emoción, se llenaron. Él dijo con voz baja, casi en un susurro: «Yo pedí una cosa. Pedí que se cumplieran los deseos de todos ustedes. Ese fue mi deseo». El rostro de los vecinos se iluminó aún más. Comprendieron lo que Juan había hecho, el sacrificio de no pedir nada para sí mismo, pero sí para los demás. Se sintió un poder en la generosidad, en la empatía que no dependía de tener o de no tener. De repente, una nena del barrio gritó: «Juan, sos nuestro héroe». Los aplausos llenaron a Juan, quien con una sonrisa modesta, levantó la vista. La gente lo felicitaba y palmeaba. Con cada abrazo, Juan sentía que había tocado algo mucho más grande que lo material. Ya no importaba si el libro había volado o si la magia era real. Lo que importaba era compartir lo que uno tiene, aunque sea poco.
Juan supo que ese 25 de diciembre sería recordado no solo como un día de regalos, sino como el día en que le cambió la vida a mucha gente por su iniciativa. Si te gustó lo que escuchaste, compartí tu historia u opinión en los comentarios, no te pierdas lo que se viene. Suscríbete y nunca te rindas, gracias por tu tiempo.